¿Hay asentimiento? Invito al señor jefe de Gabinete de Ministros a brindar su respectivo informe. Tiene la palabra el señor jefe de Gabinete de Ministros. Muy buenos días. Es un honor estar aquí en la Honorable Cámara de Senadores de la Nación y dar inicio al cumplimiento del mandato constitucional con el informe de gestión del Poder Ejecutivo. Como siempre, es conveniente empezar por el principio y sobre todo siendo el primer informe. Y la gran pregunta es, bueno, ¿con qué nos encontramos al tomar la administración? Fundamentalmente en el área económica, también en otras, encontramos un largo proceso de parche sobre parche y medidas que a veces hasta se contradecían entre sí y que habían llevado al país a una situación de gran inestabilidad. Entre otras cosas, con inflación reprimida por efectos de la campaña y otros desajustes de la economía. La tasa de inflación en la primera semana de diciembre estaba en el orden del 1% diario, lo cual proyecta un 45% mensual y llega a niveles anuales del 3.500%. Claramente esa inflación reprimida se estaba transformando en una hiperinflación. A la semana siguiente, luego de asumir, esta tasa de inflación ya estaba en el 1,2% mensual, lo cual da proyecciones de arriba del 7.000% al año. Como un reflejo de esto, la inflación mayorista del mes de diciembre dio el 54%, lo cual claramente verifica estas proyecciones. Dado este problema, sumado a otros, ya que había un faltante en el caja del Banco Central de 12.000 millones de dólares, a los 10 días de asumir había un vencimiento de deuda de 800 millones y otros problemas como deudas acumuladas con importadores por 50.000 millones y deuda flotante de la Administración Pública Nacional por el equivalente a 90.000 millones de dólares, tal como se había planificado en la etapa previa con el presidente Milei, con el ministro Caputo y su equipo. Se atacó el problema de raíz. La prioridad, claramente, y este es uno de los mandatos por los cuales el presidente fue votado, era bajar lo más rápidamente la inflación y en este caso concreto, como decíamos, frenar el proceso hiperinflacionario que ya se había desatado. La raíz del problema, como explicó el ministro Luis Caputo el mismo 12 de diciembre, y creo que por primera vez con mucha claridad para los argentinos, es el exceso del gasto y el déficit que esto genera y los mecanismos que luego se utilizan para financiarlo. Encontramos un desequilibrio fiscal a nivel del Tesoro de 5 puntos del PBI y a nivel del Banco Central de 10 puntos del PBI, más el faltante de caja o el déficit que comentamos antes. Con lo cual, como dije, el objetivo fue atacar esto de manera directa, ir a una macro ordenada y empezar un proceso de disciplina fiscal y monetaria como la Argentina hace tiempo que no transitaba. Como efecto de todas estas medidas, que afortunadamente no solo se aplicaron de manera rápida, sino que los distintos operadores, agentes y participantes del mercado, que a la larga somos todos los argentinos, entendimos el nivel de convicción que había detrás de estas medidas y esa inflación del mes de diciembre terminó en un número que es muy alto, de 25,5%, pero que es casi la mitad de lo que estaba proyectando a inicios del mes. A partir de ahí hemos iniciado un camino descendente de la inflación con 20 puntos en enero, un poco más de 13 puntos en febrero, 11 puntos en marzo y ayer el INDEC dio el índice de inflación del mes de abril a nivel de consumidor con 8,8%. Como dato adicional, la inflación núcleo está levemente por encima del 6, con lo cual estamos claramente en un proceso descendente. La dirección es la correcta, las medidas así lo demuestran, el equipo económico está mostrando convicción y aplicando además las distintas correcciones al sistema de mercado y regulaciones que estaban trabando la economía, levantando trabas de manera consistente o ajustando, como hicieron ayer, las tasas para acomodarlas a los nuevos índices inflacionarios y dando las señales correctas al mercado. Como dije, el objetivo fue bajar el déficit, planteamos siempre ir a déficit cero. Y la sorpresa que tuvimos cuando tuvimos conversaciones a lo largo de los meses previos a asumir, tanto con economistas nacionales como economistas internacionales, era que todos consideraban que llevar el déficit argentino de los niveles que dijimos, 5% del PBI a nivel del Tesoro y 10% a nivel del Banco Central, era imposible en el año 2024. O sea, llegar a diciembre con déficit cero se consideraba una meta inalcanzable. El dato que tenemos hoy es que ya en el mes de enero no solo alcanzamos el déficit cero, sino que llegamos a superávit y eso se ha mantenido desde entonces. Tenemos confirmado un superávit a nivel del primer trimestre en el orden de los 4 billones de pesos
en el mes de marzo superó los 275.000 millones de pesos. No tenemos aún el índice de abril, pero todos los indicadores que nos permiten inferirlo marcan la misma dirección. Para tener una referencia, la combinación de déficit fiscal y emisión monetaria de los 4 años anteriores había superado los 20 puntos del PBI y en el año 2023 solamente a nivel de emisión monetaria se habían emitido 13 puntos del Producto Bruto Interno. Meses antes, y no tanto, si recordamos, meses atrás, todos estábamos pendientes de qué pasaba con el dólar, cuántos dólares vendía el Banco Central, si bajaban las reservas, en qué nivel estaban, si el número contable era correcto. Hoy el mercado muestra algo totalmente diferente. Pasamos de una brecha cambiaria de más del 200% en octubre del año pasado a una brecha del orden del 15% en este momento. El Banco Central, desde que hemos tomado la administración, ha comprado más de 16.000 millones de dólares, reponiendo el déficit de caja y pagando todas las obligaciones que tuvo que hacer frente a lo largo de ese tiempo. Esto parece una novedad, pero es bueno remarcarlo. Superávit fiscal significa que somos un país solvente. Es la primera vez que tenemos superávit fiscal desde el año 2008 y es la primera vez que somos un país solvente después de tanto tiempo. No tenemos que pedir nueva deuda y no tenemos que recurrir a más impuestos o al peor de todos, que es la emisión monetaria que genera inflación. Entre otras cosas, como dije, se evitó un default de 50.000 millones de dólares que había quedado acumulado en documentos entregados a importadores, negociando con ellos con documentos de manera voluntaria. Y como reflejo de todo esto, nuevamente, siendo un país solvente, el riesgo país, que es el reflejo inverso obviamente del precio de los bonos, bajó de casi 3.000 puntos en octubre del año pasado a poco más de 1.200 puntos en el momento actual. En resumen, evitamos, como dijo el presidente y venía anunciando a lo largo de la campaña, una crisis que probablemente hubiese sido la mayor de la historia argentina, ya que combinaba lo peor del Rodrigazo, lo peor de la inflación de 1989 y lo peor de la crisis de los años 2001 y 2002. Con un agravante adicional. Los niveles de pobreza e indigencia que tiene nuestro país hoy no existían en ninguno de esos momentos. Lo que está detrás de todo esto, y que es tal vez lo más complejo y a la vez lo más doloroso, es que la Argentina tiene un serio problema de credibilidad. No solo hemos destruido la moneda, no solo hemos dejado al país sin reservas, no solo hemos descuidado el mantenimiento de la infraestructura como tantas otras cosas, pero hemos prácticamente destruido, podemos decir, la credibilidad de nuestro país, sobre todo ante nuestros propios ciudadanos y obviamente también en el exterior. Hoy, por algún motivo, los argentinos tienen medio PBI en lo que llamamos comúnmente el colchón. Eso claramente es una muestra de desconfianza y nosotros entendemos que es nuestro primer trabajo y nuestro principal deber reconstruir esa credibilidad, primero dentro de nuestro país y luego también hacia el exterior para encarar un camino de crecimiento y de desarrollo. De hecho, la pregunta que nos hacen todas las personas con las que hablamos de los planes que estamos implementando, y nuevamente estos son principalmente argentinos, es ¿por qué esta vez va a ser diferente? ¿Cuántas veces hemos dicho que vamos a poner las cuentas en orden, que vamos a ser responsables, que vamos a tener disciplina fiscal y luego hemos tomado algún desvío? El segundo mandato que recibió el presidente Milei con fuerte claridad a partir de las elecciones, de la campaña y en las urnas, tiene que ver con la seguridad, el orden y la justicia. En este frente, los ministros Patricia Bullrich y Mariano Cunio Libarona están trabajando codo a codo para hacer que la vida de los argentinos sea cada vez más segura y cada vez más ordenada. En nuestro país, como en tantas otras cosas, nos habíamos acostumbrado a que las calles estuvieran cortadas de manera casi cotidiana. Los niveles de piquetes de los últimos años estaban en el orden de los 10.000 por año. Parece un número increíble, lo hemos verificado varias veces, estábamos en el orden de los 10.000 piquetes por año. Esto significaba que cualquiera de nosotros, cualquier ciudadano, no sabía si iba a poder llegar a su trabajo, si iba a poder ir al médico, si iba a poder atender una emergencia, si iba a poder estudiar o lo que quisiera hacer, porque no sabía si iba a poder circular. Esto ha cambiado de manera sustancial. En los primeros días de gestión también se promulgó el protocolo antipiquetes y, curiosamente, en solo 10 días de gestión se convocó a la primera marcha piquetera contra esta gestión de gobierno. En el anuncio de esa marcha, además de amenazar, como siempre, que se iban a cortar todos los accesos a la ciudad de Buenos Aires, más rutas a lo largo de todo el país,
se anunció que iba a haber 50.000 manifestantes contra el gobierno en la Plaza de Mayo. Entre otras medidas, una de las cosas que hicimos fue darle voz a gente que no la tenía, y esto se hizo con la línea 134, que se abrió para que todos aquellos que eran víctimas de extorsiones, amenazas o presiones, ya sea para participar en las marchas o en cualquier otra actividad, tuvieran un canal donde poder manifestar el problema que estaban sufriendo. En esa primera ocasión tuvimos 11.000 llamadas, y como contraste con ese número, con esas 11.000 llamadas, hubo solo 3.000 manifestantes. Desde entonces, los argentinos circulamos con tranquilidad y con libertad. Prácticamente no ha habido cortes de calles, y cuando estos han ocurrido han durado pocos minutos. Esta línea, la línea 134, para denuncias por extorsiones, presiones, amenazas y demás, sigue funcionando. Y lamentablemente, porque la verdad que este número no es un número para alegrarse, hemos recibido en estos 5 meses casi 150.000 llamadas denunciando este tipo de actitudes. De estas 150.000 llamadas, casi 9.000 aportaron pruebas para poder avanzar con causas judiciales, cosa que se ha hecho, y como hemos visto esta semana, la justicia ya ha empezado a tomar acción. En la línea de las marchas contra el gobierno, la CGT también tomó una actitud bastante agresiva, muy distinta a la que había tenido con la gestión anterior, en la que no realizó ningún paro general, y este gobierno ya fue confrontado con 2 paros generales. El primero, solo a los 44 días de estar en la administración; el segundo, hace pocos días, el 9 de mayo. Para estos casos también funciona la línea 134, y hemos recibido en el último paro casi 4.000 denuncias por presiones y extorsiones, de las cuales más de 200 tienen información suficiente para avanzar con causas penales, cosa que está en curso. En otra línea del plan de seguridad, y tal vez un poco más dolorosa, todos conocemos la situación que hace años atraviesa la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe. La ministra Patricia Bullrich puso en funcionamiento el Plan Bandera. Solo por dar algunos números, desde que este plan está en acción, los homicidios dolosos en la ciudad de Rosario han bajado un 60%, y en el área donde están desplegadas las fuerzas de seguridad ha bajado casi un 70%. Se han hecho casi 500.000 controles a personas, en las cuales se han detenido casi 400, se han realizado más de 200.000 controles a vehículos, de los cuales se retuvieron más de 230, se han realizado más de 140.000 controles a motos, de las cuales se retuvieron más de 1.300, y se han realizado casi 400 procedimientos en los que se han incautado drogas, precursores químicos, armas, dinero en efectivo, ya sea en pesos o en dólares, balanzas, dispositivos electrónicos, vehículos y otros elementos para delinquir. En estos procedimientos se han detenido más de 300 personas. Además de esto, hay más de 500 investigaciones en curso, y con esto estamos trabajando de manera persistente para dar fin a mafias, sistemas de narcotráfico y extorsión. Para dar más herramientas tanto a los efectivos y a las fuerzas de seguridad como al sistema judicial, estamos presentando una cantidad de leyes que entendemos, y en muchos casos hay experiencias previas en el país y en otros países, van a ayudar a los que nos cuidan a poder trabajar con más efectividad. Presentaremos una ley antimafia basada en un modelo que se ha aplicado con éxito en Italia y luego en Estados Unidos, donde se la conoce como Ley Rico. También vamos a presentar una ley de reiterancia para evitar la puerta giratoria. Proponemos la creación de un registro nacional de datos genéticos, también la baja de edad de imputabilidad, tema que se ha discutido bastante. Nuestra posición en este tema es clara: un delito de adulto merece una pena de adulto. También estamos trabajando en la reforma del sistema procesal penal en función de lo que ya se ha legislado y que estaba demorado. Este sistema, el sistema acusatorio, solo se había implementado en las provincias de Salta y Jujuy con bastante éxito y con una fuerte reducción en la duración de los juicios. Hemos empezado el despliegue de este sistema a nivel nacional, empezando por supuesto y con foco en Rosario y en la provincia de Santa Fe. Como dije, los 2 mandatos principales del electorado al presidente Milei fueron ordenar la economía, fundamentalmente derrotando la inflación y devolviendo el orden a la vida de los argentinos. Pero un dato importante que a veces pasa desapercibido detrás de toda esta información, ya que los datos y las acciones son muchas, es que todo este plan se ha implementado aumentando la ayuda social a los más necesitados y eliminando a su vez los intermediarios. Para entender la dinámica del problema,
la pobreza y la indigencia han estado creciendo de manera sostenida y con una gran inercia. Acá, digamos, hay economistas y hay otros especialistas que entienden que estos procesos, así como la inflación, tienen nivel de inercia de meses, sino de años. Y para dar referencias concretas, en el primer semestre del año 2022 la pobreza estaba en 36 puntos, en el segundo semestre subió a 39, al primer semestre del año pasado ya estaba en 40 y terminó prácticamente en 42 puntos a fines del 2023. Lo mismo ha sucedido con la indigencia, donde estábamos en niveles del 8,8 a principios del 2022 y terminamos prácticamente en 12 puntos el año pasado. Este proceso, lamentablemente, como dije, tiene una inercia, es una ola que debemos trabajar en conjunto para detener y disminuir. En este esquema, esto es información pública, la mitad del presupuesto nacional hoy está destinado a atender a los sectores más vulnerables y hacerse cargo de todo el sistema previsional. Dentro de las mejoras que estamos implementando en este sistema, lo que encontramos era un plan Potenciar Trabajo que llegaba a 1.200.000 beneficiarios y lo que vimos dentro de la efectividad de este sistema, que demostró ser muy baja, era que solo el 1,3% de este 1.200.000 beneficiarios había conseguido un trabajo en el sistema formal. En resumen, el plan Potenciar Trabajo no potenció ningún trabajo. Hemos decidido dividir este programa en dos, entendiendo que hay distintas situaciones y necesidades. El primero es Volver al Trabajo, que se enfoca en gente que está desocupada entre los 18 y los 49 años, buscando hacer un cambio de paradigma, desarrollando habilidades y ayudándolos a conseguir un trabajo formal. El segundo sistema se llama Acompañamiento Social y está enfocado en personas mayores de 50 años y madres con más de 4 hijos que, como entendemos, van a tener un proceso más largo para poder reinsertarse en el sistema laboral. Nuevamente, en estos casos, también estamos eliminando intermediarios. Como dijimos también, en muchos de estos planes se encontraron grandes irregularidades, muchas de las cuales, como comenté, fueron denunciadas a la línea 134 durante las distintas acciones a partir de las presiones que recibieron. Lamentablemente, esto había sido diagnosticado por el presidente durante la campaña. Él había dicho de manera muy clara que los planes equivalían prácticamente a un sistema moderno de esclavitud. Yo creo que ninguno de nosotros imaginaba lo que encontró la justicia esta semana en los allanamientos que realizaron. Un sistema de estructura piramidal tremendamente autoritario, donde la escala más baja de las 5, que ni siquiera merecía el nombre de beneficiario de plan, ya que el segundo nivel eran los beneficiarios comunes, el primer nivel era lista de espera, y esta gente ni siquiera tenía acceso a los comedores, que pagamos todos los argentinos a través de fondos del Estado recaudados en los impuestos. De hecho, este sistema claramente se movía con un esquema de castigos y amenazas. Entre los castigos se incluía la baja de categoría y volver a la categoría de lista de espera y volver a quedar fuera del sistema de alimentación. Por otro lado, mostraba una gran injusticia en su estructura, ya que en los niveles superiores se empezaban a cobrar 2, 3 o 4 planes por el solo hecho de ser una persona funcional a esa estructura de poder y de amedrentamiento. Como dije, uno de los castigos era volver a la lista de espera y no tener acceso a la comida. Y uno de los beneficios de los cargos superiores de la estructura era forzar a la gente de los niveles inferiores a vender comida que era entregada por el Estado y quedarse con la ganancia. Realmente muy parecido a un esquema de esclavitud moderno. Lamentable. En cuanto a la asistencia social, en otro plano se aumentó 500% el plan Primeros 1000 días. Este plan da cobertura a 70.000 mujeres que están o embarazadas o amamantando y también a 600.000 chicos hasta los 3 años de vida. Se duplicó la asignación universal por hijo y también se duplicó la tarjeta alimentar. La tarjeta alimentar alcanza a 2.300.000 personas y para reforzarla se le ha dado un financiamiento adicional de la Corporación Andina de Fomento y de Fonplata, que ya está en curso. En cuanto a los comedores, se aumentó un 75% los fondos destinados y se hizo una auditoría. También ha salido en los diarios en estos días lo que ha ocurrido con esas auditorías. Casi el 50% de los comedores no existían. Incluso en muchos casos presentaban direcciones donde nunca funcionó un comedor y en otros casos donde los comedores habían funcionado mucho tiempo atrás. En educación
Hemos también aumentado la asistencia escolar en un 300% para la compra de útiles y materiales, alcanzando a más de 7 millones de chicos en todo el país, desde el nivel inicial hasta el secundario, con un apoyo de 70.000 pesos para cada uno. También se puso en funcionamiento un sistema de vouchers educativos para familias de ingresos medios para poder cubrir hasta el 50% de la cuota en caso de tener dificultad para lograrlo. Se anotaron en este plan, hasta esta semana, 800.000 familias con una cobertura de más de 1 millón de chicos. Si bien este número es muy importante, esconde una buena noticia. Estaban disponibles 2 millones de vouchers para este esquema. No se solicitaron, lo cual entendemos dentro de la mala noticia es una buena noticia. Lo que estamos viendo en todo este proceso, y vamos a después hablar de algún detalle mayor, es que el pueblo argentino, todos los argentinos, todos los ciudadanos, está haciendo un enorme esfuerzo para acompañar este proceso de ordenamiento de la economía que nos ha llevado hasta aquí y a estos niveles de inflación y de pobreza. Y esto lo hace con una gran esperanza. Agradecemos ambas cosas y trabajamos todos los días para merecerlas. En cuanto al rol del Estado, entendemos que esto debe ser mejorado. Tenemos un Estado que no solo es muy grande y no solo nos ha resultado imposible de pagar, y por eso los niveles de déficit que hemos alcanzado, que nos llevaron a los niveles de inflación que estamos padeciendo, sino también un Estado que se ha vuelto tremendamente ineficaz y que da servicios a los ciudadanos de muy mala calidad. Con lo cual, de un esquema como en el que estamos hoy, donde el Estado representa más del 40% del Producto Bruto Interno, queremos ir de manera gradual y de manera inteligente, achicando el Estado, haciéndolo más eficiente y bajar impuestos, llegando a niveles que entendemos razonables, como se están proponiendo en el Pacto de Mayo, del orden de los 23-24 puntos del Producto Bruto Interno. En esta línea, de manera inmediata, ni bien tomamos la administración, redujimos la cantidad de ministerios de 18 a 8 y redujimos la cantidad de secretarías de 106 a 54, en resumen, reduciendo en más de un 50% los cargos jerárquicos. Se suspendió también la pauta oficial por un año, con un ahorro de 100.000 millones, y empezamos a hacer un relevamiento de los activos que tenían todos los ministerios a distintas áreas de gobierno. Una de las cosas que nos llamó la atención en el inicio de la gestión fue la gran cantidad de autos que tenían los distintos ministerios y agencias, y dentro de ese dato que el 30% de esos autos no solo estaban en desuso, sino que no había ningún plan para ponerlos en funcionamiento, ni venderlos, ni disponer de ellos. El otro dato curioso es que en muchos casos esos autos, yo diría la mayoría, tenían impagas las patentes, pero tenían pagos los seguros. En este tema nos encontramos luego, dando un poco la explicación a este problema, que se había definido a través de un decreto que todas las agencias del Estado Nacional debían contratar seguros con el Banco Nación y se habilitaba la contratación de brokers en una situación curiosa, ya que era una contratación directa entre dos áreas del Estado que no necesitaba de intermediarios. Por poner dos ejemplos, el ANSES, que siempre trabajó con un sistema de autoseguro por contar con los fondos para poder asegurarse de manera directa y de esa manera reducir costos, fue también llevado a este esquema de contratación de seguros con el Banco Nación y utilizando brokers. Y por citar un caso que también estuvo en los diarios esta semana, en corredores viales, y esto es solo un ejemplo de varios, se había generado un contrato que dejaba una utilidad para el broker de 7 millones de dólares. En la administración pública en general seguimos trabajando en generar ahorros. Voy a citar algunos ejemplos para no extenderme demasiado. En el Ministerio de Capital Humano ya se ha generado un ahorro de 25.000 millones de pesos, entre otras cosas reduciendo más de un 40% la flota de autos, la cantidad de celulares, dando de baja contratos, optimizando contrataciones y compras. En el Ministerio de Salud se ha generado un ahorro de 140.000 millones de pesos, reduciendo más de un 60% la planta política y eliminando subsidios a empresas de salud privadas, cosa llamativa, financiábamos a los financiadores, dando de baja vehículos y finalizando también contratos de consultoría. En el PAMI, además de la auditoría general que hizo la CIGEN sobre toda la Administración Nacional, en la cual, como se ha publicado, se encontraron niveles de controles muy laxos en todas las áreas, se está realizando una auditoría aún más profunda. Ya se ha hecho un recorte de 90.000 millones de pesos y se han reducido sus gerencias y sus cargos políticos en más de un 25%. Por citar un ejemplo, había instituciones de poca efectividad, como el Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, que contaba con una planta de casi 1.000 empleados, de los cuales 1 de cada 3 era delegado, y tenía un presupuesto de 9 millones de dólares, 9.000 millones de pesos,
con 160 delegaciones en todo el país. Esta entidad fue disuelta, sus funciones, como siempre, se absorbieron en otras áreas del Estado y no hemos tenido reclamos de ningún sector del sistema agropecuario. Por citar el ejemplo del INADI, contaba con un presupuesto de 2.800 millones de dólares al año, gastando 8 millones de pesos al mes en alquiler, con 400 empleados, pero tenía 7.000 expedientes sin tramitar. Nosotros estamos en contra de toda discriminación. Aparentemente, en este esquema de trabajo no era una urgencia. Estamos eliminando todas las infraestructuras y estructuras innecesarias, absorbiendo sus funciones en otras áreas del Estado. Por citar un caso de la cultura, el Instituto Nacional del Cine, que entendemos que hace un aporte importante a la cultura, si bien tenía un ingreso a partir de lo que todos los argentinos pagan en sus entradas y por otros mecanismos, de 12 millones de dólares al año, tenía un déficit adicional de 4 millones de dólares que es solventado también por el Estado Nacional. Ya se ha implementado una reducción de 3.800 millones de pesos en gastos, eliminado unidades operativas innecesarias o suspendiendo gastos discrecionales. Entre otras cosas, se encontró que el comité de selección de los proyectos a financiar estaba conformado por mucha de la gente que recibía luego esos financiamientos. Y tampoco había un límite de tiempo entre recibir un esquema de financiamiento y pasar al siguiente, lo cual obviamente generaba una cadena de beneficios para pocos. Por citar algunos datos, en el año 2023 se apoyó la filmación de 176 películas. Para entender el nivel de interés que estas películas generaron, 2 de estas películas tuvieron 4 espectadores en todo su tiempo de exhibición y otras 5. 12 películas no llegaron a los 100 espectadores, 100 películas no llegaron a los 1.000 espectadores y hubo solo 5 películas que superaron los 6.000 espectadores sin llegar a los 8.000. Entendemos que hay sistemas mucho más eficientes y transparentes para trabajar en este tipo de cosas. Por poner un ejemplo que tomamos como una posibilidad, el sistema español, donde por primero los beneficiarios de los apoyos no son parte del esquema de selección. Hay una limitación de tiempo entre recibir financiación y poder pasar a la siguiente. Y además, para demostrar que hay interés por parte de la sociedad, quienes aportan los proyectos tienen que traer un 50% del financiamiento de ese proyecto de capitales privados. Como dijimos, no solo es un tema de achicar el Estado, sino de hacerlo más eficaz y más útil para los ciudadanos. Estamos trabajando en la simplificación de todo lo que hacemos en el Estado, digitalizando todo lo posible, simplificando trámites, desburocratizando y tratando de ir lo más rápidamente hacia un país normal en el cual los argentinos, nuestros ciudadanos, no tengan que pasar tanto tiempo y gastar tanta energía haciendo trámites en distintas oficinas. Por citar algunos ejemplos, se eliminaron los aranceles a fertilizantes y herbicidas, mejorando la competitividad de costos y reduciendo los costos de siembra en más de un 20% por hectárea, esto con vistas a la campaña de trigo. En comercio exterior se eliminaron las IRAs y licencias no automáticas, eliminando toda la discrecionalidad y algún amiguismo que existía en este tema. Y hoy quien puede importar lo puede hacer libremente a través del sistema estadístico de importación. Hemos relanzado la ventanilla única para facilitar trámites, en la cual se pueden realizar más de 500 trámites en un solo lugar y online. Por poner un ejemplo, una licencia de exportación. Se eliminaron controles aduaneros de un 36% de operaciones que estaban obligadas a pasar por el Canal Rojo. Esto es un 7% del total de las operaciones y significa un ahorro por contenedor de $1.200, que es un 2,5% del valor de la mercadería, que debe terminar redundando en una mejora de precio para los consumidores finales. Se eliminó el control de capacidad económico-financiera de AFIP, un mecanismo muy viejo que ponía limitaciones para acceder a capacidad financiera, por la capacidad financiera a importar a empresas más pequeñas. También se modificó el código aduanero con el DNU 70, eliminando el registro de importadores y exportadores, entre otras cosas. Se simplificó la importación de materiales eléctricos, donde había más de 3.000 trámites pendientes que obviamente dificultaban el acceso a esos productos por parte de los argentinos, y se redujeron controles arbitrarios y engorrosos en los cuales hoy solo se deben presentar declaraciones juradas. Se simplificó el régimen de importación temporaria de insumos para empresas exportadoras, y en el rubro textil se eliminó la declaración jurada de composición de producto, que era un esquema totalmente redundante, con un costo de $5 millones al año y que generó el año pasado solamente más de 1 millón de trámites. En cuanto a las pymes,
Se exceptuó por 120 días de IVA y ganancias aquellas que importen bienes de primera necesidad, entre otras cosas, envases, latas, alimentos en bruto, plásticos y químicos. Esto representa un 14% de las importaciones mensuales de las pymes por un valor de 140 millones de dólares al mes. En el comercio interior, como sabemos, a través del DNU 70 se eliminó el programa de precios justos, se derogó la ley de góndolas, se derogó la ley de abastecimientos y se eliminó el observatorio de precios. El Estado Nacional no se dedica a fijar precios máximos ni a sancionar empresas ex ante, ni controla comercios minoristas. Se eliminaron también 69 regulaciones distorsivas en todo el sistema. No controlamos precios, controlamos conductas. Cuando una conducta va en contra de la ley, actuamos. En la industria y el sector productivo, por poner otro ejemplo, en el sector automotriz se homologó la licencia de configuración de modelo con Brasil, facilitando el comercio bilateral de vehículos, reduciendo costos y plazos, haciendo más previsible el sistema y dando seguridad jurídica a las inversiones. Esto incluye un 80% de los ítems de seguridad de vehículos livianos, tanto de pasajeros como de carga. A nivel de sociedades, se volvió a activar el esquema de sociedades por acciones simplificadas. Para dar una referencia, en el año 2017 se habían registrado online y en 72 horas 14.000 empresas de este tipo. En los 4 años de la gestión anterior se registraron solamente 43. En cuanto a la FIP, se dieron de baja algunas leyes, por ejemplo, una de más de 60 años del año 58. También se simplificó la registración de trabajadores, pidiendo menos datos para dar de alta a un empleado y extendiendo el plazo hasta que se hiciera la primera liquidación de sueldo. Por poner un ejemplo, en el área de salud, a cargo del ministro Mario Russo, entra en julio en vigencia la receta electrónica en todo el país, simplificando el trámite para todos nosotros, pudiendo ahorrar tiempo, pudiendo evitar tener que hacer consultas presenciales innecesarias y reduciendo costos en trámites y obviamente en adulteración de recetas. Se eliminó el CETA, el certificado de transferencia de automotores en el caso automotor, y también se eliminarán un 40% de los registros automotores. Se da de baja la cédula azul y se elimina la fecha de vencimiento de todas las tarjetas verdes. Como otros ejemplos del DNU 70, se desreguló totalmente el mercado de alquileres, que estaba mostrando una fuerte restricción en la oferta de inmuebles y un problema para mucha gente para acceder a una vivienda. Esto generó un aumento de casi el 40% de la oferta de inmuebles y una reducción en los precios. Se dio libertad en la elección de la medicina prepaga, se dio libertad en el manejo de las licencias por maternidad y se habilitó Internet satelital. No solo Starlink, sino también hoy entran en operación 4 servicios geoestacionarios que van a dar conexión a áreas remotas del país, a escuelas rurales y a todo el sistema agropecuario, que como sabe aquí el senador muy claramente, ya trabaja hace tiempo con maquinaria, con manejo de datos, con computación, que requiere conexión para poder aumentar su productividad. En política exterior hemos retomado las alianzas estratégicas con los países del mundo que defienden la causa de la libertad y la democracia. Estamos reincentrándonos y en distintos niveles hemos tenido visitas de alto nivel al país, no solo a nivel político y comercial, sino también en áreas de defensa, seguridad e inteligencia, retomando contacto con más de 40 países con los cuales la Argentina había dejado de intercambiar información. Hemos solicitado el ingreso formal a la OCDE y, por citar también un hecho muy relevante, el discurso del presidente Milei no solo ha tomado una gran relevancia a nivel nacional, sino que a nivel internacional sus intervenciones han tenido un impacto realmente enorme y llamativo en muy corto plazo. Sus discursos, tanto en el foro de Davos del World Economic Forum, como en la Universidad de Florida o en el Instituto Milken días atrás, han tenido una repercusión enorme y, entre otras cosas, la revista Time lo ha seleccionado entre las 100 personas más influyentes del mundo en este momento. Como dijo el presidente semanas atrás, un país para ser soberano tiene que cumplir por lo menos 2 condiciones. Tiene que tener una economía próspera y tiene que tener fuerzas armadas capaces de defender sus fronteras. En este sentido, lamentablemente, no encontramos ninguna de esas 2 condiciones bien plantadas y particularmente en el área de defensa encontramos una fuerte debilidad en la Fuerza Aérea, que es la responsable no solo de defender las fronteras, sino el espacio aéreo, con la delicadeza que sabemos que eso tiene en una era en la que el narcotráfico está creciendo y se está aliando con el terrorismo internacional. En función de esto, hemos
firmado un contrato para la compra de 24 aviones modernos, supersónicos, caza multipropósito F-16 con Dinamarca, y esta es la adquisición más importante que se ha hecho en defensa en los últimos años. En lo que se refiere al control de la pesca ilegal, también pusimos nuevamente en funcionamiento un contrato que estaba incumplido para la compra de 4 aviones P-3 cuatrimotrodes de largo alcance que permiten relevar el mar argentino y controlar la pesca ilegal. En esta línea de trabajo, también por el ministro Luis Petri, se inició el proceso formal como ingreso a la OTAN como socio global. Este es un breve resumen de lo que hemos hecho en estos 5 meses de gobierno y lo que sigue, que esto afecta de manera muy concreta a esta Cámara, es cómo seguimos. El paso siguiente que hemos propuesto es la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, con sus medidas fiscales anexas. Estas son reformas de largo plazo, no van a resolver la macro de corto, en eso ya estamos trabajando, pero sí van a acelerar el proceso de recuperación y van a hacer mucho más confiable a la Argentina para recibir inversiones. Primero que nadie, de los mismos argentinos. Este trabajo lo está liderando el ministro Guillermo Francos, que tiene contacto con muchos de ustedes, si no con todos, y buscamos con esto volver al camino que llevó a nuestro país a ser uno de los más prósperos del mundo, siguiendo las ideas de Alberdi en la Constitución del 53, defendiendo la libertad, la vida y la propiedad privada. Este esquema busca devolver libertades, terminar con privilegios y dar herramientas para hacer un Estado que dé mejores servicios a un menor costo. Por citar un par de ejemplos breves, planteamos ir a un esquema de silencio por la positiva, en la cual cuando un ciudadano inicia un trámite, si no recibe respuesta en 60 días hábiles, ese trámite está aprobado. Dicho en otras palabras, se termina el cajoneo. En otro orden de cosas, pero similar, estamos planteando que el Estado no deba pedirle a los ciudadanos documentación de la que ya dispone. Todos sabemos lo que significa estar buscando papeles y documentos, partidas de función, certificados de nacimiento, escrituras viejas y demás para poder hacer un trámite. Si el Estado dispone de esa información, no la debe pedir a los ciudadanos. En lo que se refiere a privatizaciones y concesiones, un área importante de las erogaciones del Tesoro son las empresas públicas, que tienen un déficit de casi 1 punto del Producto Bruto Interno. Por citar algún ejemplo, Aerolíneas Argentinas en los últimos 15 años ha tenido 7.000 millones de dólares de déficit. Radio y Televisión Argentina el año pasado requirió 34.000 millones de pesos de transferencias y el Correo Argentino 80.000 millones. Se eliminan también los fondos fiduciarios dándoles transparencia. No es que se dejarán de cumplir las funciones. Se deberá presentar un presupuesto todos los años y se deberá rendir cuentas todos los años, cosa que el sistema actual no exige y permite que muchos de estos fondos funcionen como cajas oscuras de la política. En cuanto al empleo público, nos hemos encontrado un Estado, como dijimos, muy grande, con muchos roles duplicados, con poca efectividad, sin control de cumplimiento, sin control de procesos y con mucho militante ocupando funciones que debían dar servicio a los ciudadanos. Estamos planteando también un esquema de modernización laboral, fundamentalmente eliminando las multas que hacen que hoy, sobre todo las pymes, no contraten personal por temor a que esos impactos económicos puedan llevarlos incluso a cerrar las empresas. También se plantea un fondo de cese. Para dar una referencia, Argentina es el país de América Latina que menos empresas crea cada 1.000 habitantes. En el sector de hidrocarburos proponemos libre comercio internacional, terminar con la intervención en precios internos, modificar el régimen de licitaciones de áreas petroleras, evitando las prórrogas automáticas, y plantear un régimen de autorizaciones para el transporte y procesamiento de hidrocarburos. Para dar una idea de lo que esto significa, combinado con el RIGI que ahora voy a mencionar, hay un potencial de exportaciones para la Argentina de 30.000 millones de dólares al año. 30.000 millones de dólares al año no afectados por el clima. Estamos hablando de un monto similar al que exporta todo el sector agropecuario. El régimen de incentivo a las grandes inversiones, o RIGI, que está vinculado a lo anterior, permite que inversiones de gran volumen que requieren seguridad jurídica, que lamentablemente nosotros no hemos mostrado y que genera hoy gran desconfianza en el mundo, se puedan implementar, ya que este sistema está directamente apuntado a empresas que deben invertir durante 3 o 4 años grandes volúmenes de dinero para poder recién llegar a un esquema de facturación. Entre otras cosas, esto tiene que ver con el proyecto de exportación de gas natural licuado desde Vaca Muerta o con obras de minería que afectan a muchas de las provincias aquí representadas.
Todos sabemos que hay proyectos donde las prospecciones están hechas, está todo definido para avanzar, lo que falta es precisamente la seguridad jurídica para hacerlo. Terminando, haciendo un balance de estos 5 meses, seguimos afirmando que nuestro principal desafío es recuperar la credibilidad. Los argentinos tienen en el colchón medio PBI porque esa credibilidad no existe, no la estamos brindando. Tenemos una dirección clara, ordenar las cuentas y ser responsables tanto a nivel fiscal como monetario. Y en lo que se refiere a la confianza y la credibilidad, debemos recordar que es la materia prima básica para todos los que hacemos políticas públicas. Por ende, lo que hemos hecho durante estos meses es hablar con hechos. Sabemos que nada de lo que prometamos va a ser tomado seriamente, o por lo menos va a ser puesto en duda y van a esperar a que concretemos nuestras palabras con acciones para tomar decisiones. Esto entendemos que es un requisito fundamental para emprender un camino de crecimiento y, como nos dicen todos los inversores con los que estamos hablando, los primeros que tenemos que invertir somos los argentinos. Esto es para los argentinos. Y la otra pregunta que nos hacen de manera recurrente es ¿por qué esta vez va a ser distinto? ¿No? Hemos fallado muchas veces en nuestras palabras, nuevamente el problema de credibilidad. Hay varios datos nuevos en este momento. Primero, tenemos un presidente que no viene de la política, que hizo campaña durante 2 años diciendo que estos eran los problemas y que se debían atacar de manera inmediata y de raíz, y la gente lo votó por eso. El presidente es economista y es el primer convencido de que debemos eliminar el déficit y pasar a un esquema de superávit. Esta convicción obviamente la acompaña a todo el equipo de gobierno. Pero lo más importante de todo esto es que esto es lo que votaron los argentinos. Estamos ante un cambio de paradigma. Hoy el presidente, a pesar de todas las medidas que se han aplicado y que hemos detallado, tiene el mismo nivel de apoyo que tenía al momento de asumir la gestión. Y tal vez el dato más relevante es que en diciembre menos del 20% de los argentinos pensaban que la economía podía estar mejor en el año 2025. Hoy ese número, con todas las medidas implementadas, supera el 50%. En resumen, estamos viviendo un proceso de gran esfuerzo y también acompañado por una gran esperanza. Y entendemos que estamos en el camino correcto y lo que estamos recibiendo como devolución de los ciudadanos es que es exactamente así. Así que, señores senadores, muchísimas gracias. Podemos pasar a sus preguntas.